Buenas noches a todos. Mi nombre es Mauricio Alonso Omni Lázaro. Pertenezco a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y también de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Para el curso de Física de Estado Sólido voy a presentar un problema del campo magnético y una simulación que va a estar relacionado a esto. Para el profesor Magíster Gararza Espinosa, Máximo Moisés. Una breve introducción al tema es que el campo magnético generado por conductores rectos que transportan corriente es fundamental a la física electromagnética, también en la física de estado sólido, que lo podemos relacionar a los átomos que interactúan en diferentes materiales y ese campo magnético también interrumpe en su movimiento. En este problema también se analiza el campo magnético resultante en el centro de un cuadrado formado por cuatro conductores rectos que transportan una corriente constante. Por ende, voy a presentar el marco teórico de la ley de Biot-Savart para conductores rectos. La ley de Biot-Savart establece que el campo magnético generado por un segmento de corriente es proporcional al elemento de longitud y el seno del ángulo entre el vector de posición y el elemento de la corriente, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esta es la expresión matemática que vamos a establecer la explicación a cada variable. La B es el campo magnético y se mide en Tesla. Es la magnitud del campo magnético generado por la corriente en un punto específico alrededor del conductor. La UMA sobre cero es la permeabilidad magnética del vacío. Eso se puede variar en diferentes espacios. Pero en esta permeabilidad magnética la vamos a definir como 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por micro sobre amperio. También la constante I, que es la corriente eléctrica, y su magnitud es en amperios. También la R, que es la distancia del punto de observación hasta el conductor, y lo vamos a medir a una magnitud física de micros. Ahora el problema del campo magnético centrado en un cuadrado con corriente. Para este problema vamos a establecer cuatro conductores rectilíneos largos que están colocados en los vértices de un cuadrado del lado, ahí nos dice la magnitud de 2 micros, en el plano XY. Cada conductor lleva una corriente de 10 amperios, que ya lo estamos relacionando con el valor I, y una dirección en el plano menos Z. Acá nos pide calcular el campo magnético total en el centro del cuadrado, verificar que la dirección del campo magnético es coherente con la regla de la mano derecha, que lo hemos visto en física 2 y lo voy a explicar brevemente. También la CRES es simular en CRES el campo generado por cada conductor y visualizar el vector resultante en el centro. Acá hice unos breves fórmulas matemáticas para solucionar este problema. Acá estoy utilizando la ley de Biot-Savart para conductores rectilíneos. Acá estoy explicando cada variable y estableciendo las coordenadas de en dónde están los cuatro hilos en el cuadrado. Ahí está sus coordenadas en el cuadrado, también en el centro del cero y vamos a medir su distancia de esos conductores rectilíneos al respecto sobre ellos. Y una distancia, por ende, de una raíz sobre 2. Ya, para cada hilo calculamos el campo en el centro y sumamos sus componentes vectoriales estableciendo por la ley de Biot-Savart. Ahí solo cambiamos las magnitudes que ya establecimos, que sería la intensidad de 10 y el 2pi es una constante también, pero la r que ya hemos hallado por el centro del cuadrado, que es raíz sobre 2, hicimos unos cálculos matemáticos y nos sale que aproximadamente es 2.83 por 10 a la menos 6 Tesla. Esto lo podemos establecer que cada hilo produce un campo con dirección perpendicular al plano formado por el hilo y al centro. También para la simplicidad del resultado es un campo total de dirección más z, que es un vector, y también una magnitud que será un múltiplo de 2.83 por 10 a la menos 6 Tesla. Por ende, el resultado del campo en el centro lo vamos a calcular por 4 porque hay cuatro conductores rectilíneos que están ahí interviniendo. Por ende, esos cuatro conductores que están en cada esquina del cuadrado van a compartir el centro, un margen de choque de campos magnéticos. Por ende, vamos a encontrar el campo magnético total. Para calcular se reemplaza, solo se calcula por 4 y nos sale que el campo magnético total en el centro es 5.6 por 10 a la menos 6 Tesla en dirección a Z. Acá ya vamos a relacionar estas gráficas. Vamos a relacionar estos gráficos con el código Python. Primero vamos a hacer el campo magnético generado por los cuatro conductores. Primero vamos a importar las bibliotecas de Python, que es NumPy, que se utiliza para operaciones numéricas eficientes, especialmente con alegros y matrices,
y Matplotlib, que se utiliza para generar gráficos. En este caso vamos a utilizar esta biblioteca para establecer los gráficos del cuadrado y visualizar los conductores rectilíneos que vamos a establecer mediante otras funciones de Python. Acá es las definiciones de las constantes físicas, que Musel es la constante de permeabilidad, que ya lo estamos definiendo acá, que para la biblioteca NumPy por pi, ya lo establecemos. Y también establecemos la intensidad, que es igual a 10 amperios. En el paso 3 vamos a hacer las posiciones de los conductores. Para las coordenadas de los cuatro conductores ya establecemos relacionado al problema, que es 1.1 menos 1.1 menos 1. No, coma menos 1 y 1, menos 1 en relación a una matriz. También se crea la creación de las energías de cálculo, de que vamos a establecer los márgenes de la fabricación del campo magnético. También vamos a utilizar el código NP-LINSPY, que crea una matriz de números espaciados uniformemente en un intervalo específico, generando una malla de 100%, donde vamos a establecer las coordenadas X y Y, que son matrices 2D. En el paso 5 vamos a iniciar el campo magnético. Vamos a establecer que Bx NP0, que significa el centro del cuadrado, vamos a iniciar con los ejes X y Y. También se crean las matrices vacías para los componentes Z, que en el caso no lo vamos a utilizar porque es un gráfico 2D. También vamos a calcular el campo magnético. Ya estas son fórmulas de la ley de Biot-Savart, que lo vamos a establecer en el Python para que establezca una función y nos genere ese campo magnético que deseamos ver. Ya para cada conductor se calcula el vector de X y de Y, que es la diferencia de ciertos valores para la graficación de los ejes de X también. R2 es el cuadrado de la distancia desde el punto del conductor y se evita la desviación por 0 por reemplazar L es igual a 2 a 0. Para evitar ciertos errores de visualización, lo establecemos esta condición. También por un valor pequeño, para evitar ciertos errores de margen, y a veces no se puede visualizar si lo ponemos como números negativos. También el campo magnético se calcula con una forma simplificada de la ley de Biot-Savart, que ya lo establecemos en el código Python. Luego se establecen los componentes B y Y, que son de dirección perpendicular a R. También se suman los campos de cada conductor de forma vectorial, y esto lo realiza el código de Python. Y en el paso 7 vamos a visualizar el campo. Vamos a crear el gráfico de líneas de campo, que lo vamos a establecer en este código, que se crea una figura de 8 por 8 pulgadas por la biblioteca Pilot-Suproc Guides. También en el SchemProc dibuja líneas de la corriente del campo vectorial de Bx y By, y que representan las líneas del campo magnético. La representación de los conductores, acá lo representamos y establecemos las variables R0 y R más B como signos de más, indicando su posición en el plano. También en el paso 9 vamos a etiquetar los detalles del gráfico para que nos mencione. Acá definimos los títulos, el margen de los ejes cartesianos, en qué medida va a estar, y también la leyenda de ciertos conductores. Acá se añade el título y todos los ejes de la cuadrícula y una leyenda. Nos vamos a ayudar con las funciones de pilotudas, que es equal, que es forma el cuadrado, y también la escala de los ejes, que sea igual. También despliega el Parent2, que despliega el gráfico también. Acá es el resultado del código, que ya lo he explicado, y lo vamos a visualizar con el Goblet Collag. Buscamos el campo magnético 2D. Ya tengo el código ya en un bloc de notas para visualizar su cambio. Un rato. Presionamos control V y visualizamos el arranque del código. Y en el arranque del código podemos observar esos campos magnéticos generados por estos conductores rectilíneos, que generan estos campos magnéticos que se relacionan al centro de la varilla, que interviene al centro del cuadrado. Esa es la primera imagen. También el código Python para el campo magnético generado por cuatro conductores pero en 3D. Lo vamos a también importar ciertas librerías, pero ya conocemos a NumPy, Matplotlib, pero vamos a añadir las animaciones de Torque y
de torque para que se vean los gráficos tridimensionales. También en el paso 2, para hacer este gráfico de campo magnético de 4 variables en 3D, vamos a poner constantes físicas de configuración, que ya hemos mencionado anteriormente, pero vamos a mencionar los lados del cuadrado. Acá se definen la permeabilidad, el vacío y la corriente. En el paso 3 vamos a ubicar los conductores, que ya lo establecimos en el anterior esquemático de Python, que son coordenadas matriciales. También vamos a definir la malla tridimensional, que es el paso 4. Esta malla se va a establecer en los puntos del espacio que se va a crear la nueva imagen. También en el paso 5 vamos a iniciar los campos magnéticos de X, Y Z. Y a veces, por ser un mapa, una imagen 3D, vamos a utilizar estos tres ejes cartesianos. También se va a iniciar el campo magnético BX, BY y BZ para visualizar ese cambio. En el paso 6 vamos a calcular el campo magnético en diferentes corrientes, que ya son parte de cálculos de física 2 de la ley de Biot-Savart. En el paso 7 vamos a normalizar el campo. Para visualizar esto lo vamos a definir ciertos valores. Este campo se normaliza para que todas las fichas tengan una magnitud comparable, facilitando su visualización. También la configuración de la figura 3D, que sería el paso 8, vamos a establecer los márgenes de cómo lo queremos ver en la figura en ciertos magnitudes, para establecer una breve visualización. Acá se configura la figura 3D con límites y etiquetas de los ejes X y Z. En el paso 9 vamos a dibujar de los conductores, sus ejes también. Y vamos a establecer líneas rojas verticales que van a extenderse del menos 1, Z, hasta Z1, para establecer los conductores rectilíneos. El paso 10 es la visualización del campo magnético, que ya lo establecimos también. Se utilizan flechas azules en 3D Keyword, que es una función de Python para visualizar estas flechas y también para representar la dirección y sentido del campo magnético en cada punto. Acá vamos a utilizar la animación que nos permite en el anterior código, que es Tor Torquix. Y vamos a visualizar esto. Una animación de rotación, también una animación en 3D. Y acá se crea la animación que rota la vista del figura para observar el campo magnético desde diferentes ángulos. Así nos tiene que salir para este código, para este segundo código de Python. Por ende, vamos a este campo magnético resultante en el campo 3D. Ya lo tengo ya en el bloque de notas. Vamos a copiar todo este código. Y sobre Colab establecemos otro código con el más código. También podemos consultarlo sobre otros asuntos que queremos agregar y lo vamos a simular. Ahí establecemos ya el campo magnético y conductores rectilíneos en cada vértice del cuadrado. Acá lo establece como 2, pero y se visualiza bien. Y ahí para el último es ya el código del resultado del vector resultante del campo magnético en el centro. También le vamos a importar ciertas librerías que ya mencionamos en el segundo código de Python, que visualizamos en el campo magnético de los 4 variables en forma 3D. No se cambian nada las importaciones de biblioteca. En el paso 2 vamos a definir las constantes físicas ya, que están relacionadas al problema. En el En el paso 3 el cálculo del campo magnético en el centro del cuadrado, ahí sí va a cambiar por ser una función matemática, y va a establecer que el campo magnético en el centro se va a calcular con ello. Y también se calcula la distancia del centro del cuadrado a un vértice y el campo magnético debido a un conductor por simetría, y el campo total es 4 veces ese valor orientado. También la creación de la figura 3D, que es el paso 4, dibujamos el vector y los ciertos valores que vamos a establecer en la proyección 3D. En el paso 5, la anotación del campo de valor, y se muestra la anotación textual indicando el valor campo magnético en Tesla en el formato científico también. Acá estamos anotando estos valores y el color de los márgenes. Acá dice black negro mayormente. En el paso 6 vamos a
Configuración de los ejes y visualización. Acá vamos a configurar los ejes, el margen de la visualización del cuadrado y nos daría este resultado del campo resultante. Acá ya lo establecimos en Python y nos daría esta imagen. Vamos a copiar este código y vamos a corroborar con Google Colab. Google Colab nos ayuda a no descargar tantas librerías en el Visual Studio también y me facilitó también en comprender ciertos temas de Python y también te ayuda a aprender ciertas funciones para crear tus propios códigos. Acá vamos a simular y este sería el campo resultante. Y ya estableciendo en el paso crees que es el campo magnético en el centro, ya establecemos el resultado que nos dio este problema. Vamos a verificar si es el resultado. 5.6 por 10 menos 6 Tesla en dirección Z. Mm, y sí concuerda con el resultado esta imagen. Por ende, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme y déjenme un like para seguir continuando y aprendiendo con ustedes también.